El subtítulo que tiene esta parte en las Escrituras dice muchas señales y maravillas. Entonces también vamos a hablar sobre lo relacionado con la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios a través de los apóstoles en los inicios de la iglesia cristiana. En el contexto que nosotros nos encontramos, en la iglesia había ocurrido un hecho de veras notorio a todos los que estaban allí en la iglesia y también a los que estaban allí en Jerusalén. De todos los que estaban llegando a la iglesia, habían muchos necesitados, mucha gente, muchos pobres habían creído en el Evangelio, pero también habían personas que habían creído en la palabra y también tenían recursos. Y dice la Biblia entonces que todos ellos estaban juntos, se reunían en el templo y tenían comunión. Los que tenían más empezaron entonces voluntariamente a vender sus propiedades y traían los recursos a la iglesia para que los discípulos entonces pudiesen comprar alimentos y los pudiesen distribuir a los necesitados. Y hubo un hombre llamado Bernabé, hijo de la consolación, que también, natural de Chipre, dice la palabra, que también vendió una heredad y trajo la totalidad del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y también dice luego la palabra que había una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira, y que también intentaron hacer lo mismo, con la diferencia que ellos combinaron en vender una propiedad que ellos tenían, esto por algo absolutamente voluntario de la parte de ellos. La iglesia no les exigía a nadie absolutamente nada. No había presión emocional o psicológica para que la gente hiciera esto, como a veces nosotros lo vemos en los días de hoy, o una especie de una campaña para adquirir bienes. Todo esto era voluntario, era la manifestación de la gracia de Dios en aquellos cristianos. Y Ananías y Zafira entonces también decidieron vender un campo. El hecho fue que ellos combinaron entonces venderlo por tanto, pero ellos dijeron, vamos a entregar una parte y nos quedamos con otra. Pero vamos a decir que estamos entregando el total del dinero. El hecho fue que la palabra, el doctor Lucas relata a Teófilo diciendo entonces que ellos no percibieron jamás que la iglesia, la naturaleza que tiene la iglesia, que la iglesia del Señor cuando ella se reúne tiene un carácter espiritual. Cuando la iglesia se reúne, Dios está presente. Y hay allí un poder glorioso, sobrenatural, invisible, a veces no percibido por algunos, pero que está presente en la iglesia. Y entonces Pedro, a través del Espíritu de Dios, entonces discernió lo que estaba pasando, los increpó y entonces vino de inmediato el juicio condenatorio sobre Ananías. Y luego, después de algunas horas más, sobre Zafira. La palabra dice que los dos murieron delante de todos. Los dos cayeron, los dos murieron, los dos fueron sepultados. Y entonces ahí dice la palabra, ante esto, sí, porque realmente es algo espantoso, que la gente que miente o que comete cierto tipo de pecados, son juzgados por Dios ante toda la iglesia. Y ellos murieron. Y no fue alguna enfermedad, no, fue un juicio de la parte de Dios. Entonces, la iglesia que estaba allí y la gente que estaba afuera, probablemente pensaron así, bueno, si estos murieron porque mintieron, ¿qué pasaría conmigo entonces si yo he hecho cosas peores?
¿qué pasaría con nosotros? Entonces dice la palabra, y hubo un gran temor. Y esta expresión que nosotros encontramos en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Pero esto mismo nosotros lo encontramos en el versículo 5, cuando se realiza el primer juicio, en este caso, sobre Ananías. ¿Ya? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y dice la palabra, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y luego, después cuando ocurre la muerte de la esposa, dice la palabra, entonces vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque de hecho esto se propagó, esto se manifestó entre el pueblo. Los comentarios seguramente invadieron a toda Jerusalén. Como cuando a veces ocurría un hecho extraordinario y poderoso, como la cura de un hombre enfermo, esto se sabía en todo el pueblo. Entonces lo primero que encontramos aquí, en este texto sagrado, ¿ya?, es la presencia de un gran temor en la iglesia, por la convicción de que Dios estaba presente allí. ¿Cómo negar esto? ¿Cómo algunos pueden llegar a negar la existencia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo algunos a veces pueden incluso disminuir el fervor espiritual, como si Dios no lo supiese, como si Dios no estuviese presente? Había en la iglesia, dice la palabra, la presencia de un gran temor entre todos los que estaban allí presentes. ¿Qué temor es este del cual nos habla la palabra de Dios? Bueno, el temor de Dios debemos diferenciarlo nosotros del miedo, porque algunos tienen miedo, ¿ya?, que es un pánico, un terror que sienten las personas, que a veces se ha manifestado. Cuando el juicio de Dios también, o el ángel de Dios ha pasado, se ha manifestado el miedo, se ha manifestado el terror. O cuando la presencia de un ser angelical en algún momento vino y entregó algún mensaje, pánico, un terror grande. Pero el temor es algo diferente, ¿ya? Y en la iglesia no hubo necesariamente este miedo, ¿ya?, si no habrían salido todos arrancando. Ocurrió esta manifestación de la muerte de estos dos y la iglesia siguió creciendo. La iglesia siguió prosperando, porque había en ellos entonces un temor. El temor entonces a Dios, del cual mucho la Biblia habla, principalmente en el libro de Proverbios. El temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor entonces, el cual nosotros encontramos aquí, es una santa reverencia por el ser de Dios. Porque el hombre pasa a entender y comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? La palabra, como ya hemos dicho varias veces aquí, cuando se refiere tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no se dice, por ejemplo, de que Dios es misericordia, misericordia y misericordia. O que Dios es justicia, justicia y justicia. Que Dios es verdad, verdad y verdad. Lo único que se dice de la palabra es que Dios es santo. Y 3 veces santo. Y que esto debería causar en nosotros un gran temor, una santa reverencia por el ser de Dios. Tener temor de Dios es comprender cuánto Dios, por un lado, es santo, y por el hecho de que Dios es santo, Dios odia profunda y eternamente al pecado. Y Dios no lo puede dejar pasar. Por eso que lo que ocurre con Ananías y Zafira
es una muestra del carácter de Dios, que Dios es un Dios santo, que cuando Acán hizo lo que hizo, al haber guardado, haber tomado algo del botín, lo guardó. Pero hubo una manifestación gloriosa de Dios allí y lo identificó por su nombre. Entonces, el temor a Dios es una santa reverencia, es comprender cómo Dios, siendo un Dios eternamente santo, como lo dice el profeta Habacuc, que ni siquiera puede ver el mal, odia profundamente al pecado. Y una de las manifestaciones más gloriosas de la santidad de Dios, es la cruz. La cruz. Porque la cruz es el trato que Dios le da al pecado. Porque Dios no puede dejar pasar el mal. Jamás, jamás. Alguna persona podría pensar, bueno, Adán y Eva comieron el fruto prohibido, pero pudo habérseles dado una segunda chance. Eso fue y constituyó pecado ante Dios. Y fueron castigados por aquello que ellos hicieron. El temor también incluye, lógicamente, el juicio de Dios por el pecado cometido. Entonces, cuando un cristiano, él tiene el temor de Dios, él lleva esto en consideración. Dios es santo. Al Dios que yo sirvo, lo ve todo, lo sabe todo. Y Él es santo. Y yo no voy a escapar al juicio de Dios. De su mano no escapo. Jonás pensó que iba a escapar. Y en vez de ir a Nínive fue a Tarsis. La mano de Dios lo tomó. La mano de Dios lo juzgó. Y pasó lo que pasó porque él se rebeló contra Dios. El temor a Dios incluye el conocimiento nuestro que Dios emite un juicio sobre el pecado cometido. Entonces, este temor también a Dios, nosotros cuando lo tenemos, lo mostramos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿De qué forma y manera nosotros mostramos el temor a Dios? ¿De qué forma lo mostraron estos que estaban aquí? Estos cristianos que estaban aquí, ¿de qué forma ellos lo mostraron? ¿Y de qué forma lo mostramos nosotros hoy? Una persona que tiene temor a Dios lo muestra a través de la obediencia total a los mandamientos de Dios. Mire, no sirve de nada cantar, orar y hacer sacrificios si no somos obedientes. Aquí no sirve de nada hacer una cosa mala y dos buenas. No sirve. O hacer una cosa mala y 5 buenas. No sirve. No es aprobado. Eso no funciona. Saúl lo quiso hacer. Samuel le dijo, ¿se complace Dios en los sacrificios? Más que en la obediencia, mejor es obedecer que sacrificar. Pero algunos, para aliviar la conciencia, hacen una cosa mala, ¿ya? Y otras par de cosas buenas, para intentar equilibrar las cosas. Con Dios esto no funciona. El temor a Dios nosotros lo mostramos a través de la obediencia, la sumisión a su voluntad. Aunque esto me duela, aunque esto implique para mí un profundo dolor o alguna pérdida irreparable, pero lo hago. Tomo una decisión, aunque me duela, aunque tenga que cortarme una mano, como dijo el Señor, o arrancarme los ojos o las piernas. Si esto implica obediencia, implica en hacer la voluntad de Dios, debe ser hecho. Entonces el temor de Dios lo mostramos nosotros a través de la obediencia, la sumisión a su voluntad y lógicamente también la adoración con santa admiración y reverencia. Porque de repente nosotros vemos que algunos llegan y cantan y parece que no saben a quién están cantando. No tienen idea. Ciertas canciones que algunos cantan, que saltan, que gritan, que entran en un estado
de efervescencia emocional. Y la vida de ellos, el lunes o el propio domingo de tarde, se contradice con lo que estaban haciendo. Se contradice. El temor de Dios implica en obediencia, sumisión a su voluntad, sabiendo nosotros que mientras nosotros el temor sea mayor, más paz, más gozo, más placeres infindables en nuestras almas. Las personas que son más bendecidas en la iglesia del Señor son las personas que tienen gran temor. Pero hay algunos que no tienen temor. Y es por eso que hacen su voluntad, los mandamientos, los principios, al bolsillo. Y como lo canta Frank Sinatra, vivo el Evangelio a mi manera, como yo lo entiendo mejor y como a mí me acomode, porque la voluntad de Dios a mí me incomoda. Este mismo temor, entonces, que encontramos aquí en la iglesia, este mismo temor nosotros los encontramos en otras partes de las Escrituras. Hubo manifestación también, porque Dios no solamente se manifestó aquí, en la iglesia primitiva. Dios también se había manifestado antes, y la vez que lo hizo, hubo gran temor. Por ejemplo, el mismo término, las mismas cosas que involucran este temor, este gran temor, como lo dice Lucas, nosotros lo encontramos en la promulgación de la ley. Cuando Dios dio la ley, ¿ya? Y dice la palabra entonces que el monte que estaba allí humeaba y se escuchaban bocinazos, fuego, temblor. El pueblo fue tomado de un gran temor. Dios no es Diosito. Dios no es el viejo pascuero. Dios no es algo manipulable. Dios no es una especie de un anador, de un mejoral, algo para un dolor de cabeza que ahora lo tengo y después que me pasa no lo quiero más. Dios es grande, Dios es glorioso, Dios está vivo, Dios está presente. Dios odia al pecado y a aquel que se hace uno con él. Y en ese día que fue dada la ley, los hombres dijeron, Moisés, habla tú con él, porque nosotros no podemos resistir. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, dice la palabra, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Ellos se dieron vuelta y los cadáveres estaban nadando. Estaban flotando allí los cadáveres. Estaban. Y ellos, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Fue la mano de Dios. Y dice la palabra, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés. En otro momento también se manifiesta el temor de Dios en el pueblo. Dice la palabra, cuando Israel pide un rey para sí. ¿Pero por qué pidieron un rey? Ellos querían ser igual a las naciones vecinas. El rey de Israel era Dios. El gobierno debería ser teocéntrico. Pero ellos se rebelaron y dijeron, queremos rey. Queremos un rey para nosotros. Entonces cuando Israel pide un rey para sí, la Biblia dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo temor de Jehová y de Samuel. Este temor reverente por el ser de Dios. La palabra nuevamente dice, cuando el profeta se rebela contra Dios. Jonás, cuando le preguntaron a Jonás, estaba huyendo. Había comprado su pasaje para Tarsis. Era para Nínive. Nínive quedaba a pocas horas. Tarsis, 3 veces más lejos. Los estudiosos dicen que probablemente sería España en aquellos días. Y Nínive probablemente quedase allí cerca de la parte norte de Israel.
donde hoy tenemos a Siria. Prefirió ir a España, el porfiado. Y Dios mandó una gran tempestad. Entró en el barco, se echó a dormir y Dios mandó una gran tempestad. Y los marineros empezaron a clamar a sus dioses. El capitán bajó y le dijo: hey, tú, don Milón, ¿no se te da nada? La situación en la cual estamos, despierta, levántate y clama a tu Dios. Lo tomaron, lo agarraron y lo llevaron arriba. Y lanzaron suertes. Y la suerte recayó sobre él. Porque todo Dios lo controla. Todo. Le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás dijo: temo a Dios. Yo temo a Dios. Y aquellos hombres, dice la palabra, tuvieron gran temor. Nuevamente la expresión está aquí. Tuvieron gran temor. Claro, Jonás dijo que temía a Dios, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba él? ¿Estaba en Nínive? ¿O estaba camino a Tarsis? Hubo una manifestación de reprobación de la parte de Dios y también hubo gran temor. Este mismo temor entonces nosotros lo encontramos aquí después de la muerte de Ananías y Zafira. En todos estos casos entonces ocurrió una manifestación sobrenatural de Dios ante su pueblo. El pueblo percibe ante esta manifestación la gran pecaminosidad personal en contraste con la gloriosa santidad de Dios. A modo de aplicación práctica, este santo temor que brota del Salmo 139, versículos del 1 al 13 y del 23 al 24, cuando dice literalmente el salmista, de una forma que a nosotros nos deja realmente con admiración: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Sigue. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y termina diciendo él: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pensando en estos entonces, este santo temor que brota aquí de lo que nos informa la palabra en el Salmo 139, pregunto yo, ¿ese temor, ese gran temor, está presente hoy entre nosotros? ¿No es demasiado arriesgarse a apostar en una actitud imprudente, infeliz, de hacer algo, de proyectar algo, de practicar algo, que aquí nadie lo sabe? Nadie lo sabe. Y probablemente nadie lo va a saber. Pero hay uno que lo sabe todo. Y lo conoce todo. De raíz. Y no por observación. Por naturaleza.
lo percibe, lo entiende, lo conoce, lo mide, lo sopesa, todo, 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 todo. Hoy en la iglesia, de hoy, de estos días, en la iglesia, ¿hay temor? ¿Hay esta santa reverencia por las cosas de Dios? Yo pregunto, hermanos, ¿qué le dijo Dios a Satanás al referirse sobre Job? ¿Qué le dijo? ¿Hombre de oración? ¿Hombre de ayunos? ¿Hombre de limosnas? Dijo Dios, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque el temor va tomado de la mano al alejarse del mal. Este temor no lo tenían Ananías y Zafira. Y apostaron que nada se sabría. Y que nadie lo sabría, jamás. Dios estaba allí presente. Este es el temor que le falta a la iglesia. Este es el temor que le falta a los cantantes evangélicos. Parece que no hay temor de nada. Lo que importa es el lucro. Lo que importa es el dinero. Y algunos pastores también. ¿A dónde me voy a pastorear? Hay una iglesia que me ofrece en Santiago, en Las Condes, 1,5 millones. Pero hay otra iglesia que me ofrece en el campo mucho menos que eso. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿Cuál es el tamaño entonces del temor que hay hoy entre nosotros, entre el pueblo de Dios? ¿Qué le pide Samuel, el profeta Samuel, al pueblo, cuando el pueblo se rebela contra Dios? Entonces, el profeta Samuel levantó su voz y dijo así: solamente, mire, esto es lo que yo pido, dijo el profeta, solamente temed a Jehová. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Yo solo les pido que teman y obedezcan y sírvanle con total devoción. Eso está implicado en el temor de Dios. Eso está implicado en no solamente usar el nombre de Dios en vano, usar el nombre de Dios en chistes, en cosas jocosas, ridículas, también en todo lo que hago, en toda mi vida. Mientras más puedas, era como si esto hubiese dicho Samuel, mientras más puedas, aléjate del mal y rompe con él, antes que el mal te rompa a ti y te haga 1000 pedazos. Rompe con el mal antes que el mal rompa contigo. Porque el mal rompe, el mal mata, la desobediencia destruye, amargo es el pecado más que la hiel. El temor de Dios nos abrirá los ojos para entender que es infinitamente mejor servirle a Dios y obedecerle con todo el corazón que andar por los caminos de la perversidad. Este temor a Dios es lo que hoy, una de las cosas que está más ausentes en la vida de la iglesia. Más ausente. No hay temor de Dios. Lo denuncia el profeta, lo denuncia el apóstol Pablo. Es una generación donde no hay temor. Piensan que Dios está viajando. Piensan que Dios no ve las cosas. Piensan que Dios no entiende las cosas. Lo sabe todo, lo conoce todo. Y hoy mismo Él podría juzgarme si Él quisiera hacerlo. La verdadera piedad, hermanos, dijo William Plumer, la verdadera piedad nunca se separa del temor a Dios. Y si de repente nosotros encontramos gente que la iglesia se une con el pecado, no temían a Dios. Y si no temían a Dios, es porque ya habían abandonado el altar particular, abandonado la oración, abandonado la lectura de la palabra, porque es imposible
Es imposible tener comunión con Dios verdaderamente y andar de las manos dadas con el mundo y con el pecado, o que algo que Dios realmente hace retumbar en mi conciencia, que no agrada a Él. El temor es lo que a esta generación hoy día le falta. En el mundo no hay temor. Y jamás podremos encontrar el temor de Dios. Jamás. La cosa es la iglesia. Dice la palabra, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Vamos a ver si la iglesia hoy día, la iglesia del Señor, tiene este santo temor, esta santa reverencia. Es ridículo a veces pensar que el pastor no sepa, que los diáconos no sepan, que no llega al conocimiento. ¿Y qué vale todo eso? Es ridículo. Es ridículo. Dios lo sabe absolutamente todo. Quien realmente teme a Dios es porque sabe quién realmente es Dios. ¿Quién realmente Él es? Los que temen realmente saben quién es Dios. Temer a Dios es pensar y de reducir nuestras emociones a la voluntad de Dios. Que a veces las emociones controlan. La razón a la suela del zapato. Las emociones, lo que siento, lo que demandan mis emociones. Cuando hay temor de Dios, las emociones al bolsillo, la palabra de Dios al centro. El doctor Loyones dijo cierta vez así, lamentablemente, la mentira para siempre en el trono, la verdad en el patio. La verdad parece que siempre está atrás, en el rincón, en el fondo. Yo y mis deseos en el trono. En la iglesia primitiva había temor. Y rogamos a Dios que el temor de Dios pueda estar presente nuevamente en la vida de la iglesia. Si queremos que Él esté con nosotros. A no ser que nosotros nos transformemos, porque si la iglesia nos vuelve a cultivar el temor de Dios, que son los hilos que mueven toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana. Nosotros no venimos al culto o no venimos a las programaciones relacionadas con las cosas de Dios, para que la gente diga, piense y diga, oh, cómo es puntual, cómo es responsable, cómo se esfuerza, y para que nosotros digamos, yo me esfuerzo, yo hago obras para acercarme a Dios. Es el temor que nos mueve. Es el temor que nos mueve a tomar la Biblia. Es el temor que nos mueve a orar. Es el temor que nos mueve a contribuir. Es el temor que nos mueve a hablar de Cristo. Como decía Whitefield, no pueden pasar 15 minutos en mi vida sin hablar de Él. Si paso 15 minutos sin hablar de Él, mi conciencia ya empieza a atormentarme. El temor del Señor debe dirigir la vida de todos nosotros. Absolutamente de todos nosotros. No voy a esa programación. A ese programa no voy porque temo a Dios. No voy a hablar esto porque temo a Dios. No voy a escuchar esto porque temo a Dios. Voy a hablar esto porque temo a Dios. Temo al Señor. Y hermanos, Dios está entre nosotros. No quiero decir que una muerte súbita en el púlpito o en las bancas sea un juicio. Porque también si alguien muere predicando o cantando o tocando o cualquier otra cosa, podríamos también decir que murió en acto de servicio. Murió, Dios lo llamó y lo tomó haciendo lo que más quería. No siempre una muerte súbita es un juicio de la parte de Dios, pero en este caso sí lo fue. Dios está presente. Dios no es un juego. Dios no es muñeco. Dios no es la lámpara de los deseos. Dios no es abogado, donde yo cuando estoy solamente con problemas lo llamo y después que resuelve el problema, chao.
Dios es Dios, santo, divino y glorioso. Siguiendo con el texto, dice la palabra, gran temor. Y los discípulos, por la mano de los apóstoles, hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La iglesia siguió creciendo. La iglesia siguió prosperando. Y Dios confirmando la verdad a través de la mano de los discípulos. Algunos podrían decir, o alguna persona podría decir así, yo no creo en este evangelio. Yo no creo en ese mensaje que ustedes tienen. Ni tampoco creo en ese Dios. Porque ellos hacían prodigios. Ellos hacían señales. Ellos hacían maravillas. Bueno, ¿y dónde están los prodigios hoy? Muéstrenlos pues. ¿Por qué en la iglesia hoy no hay señales, no hay curas, no hay milagros? Debemos reconocer, hermanos, que hay gente en este mundo terriblemente mal informada y con sus ojos espirituales turbios hasta decir basta. Hambre y sed por milagros, por lo sobrenatural. Y no por el que hace el milagro, el que hace la obra, en este caso Dios. Entonces alguien podría preguntar, si los discípulos hacían muchas señales y prodigios y maravillas en el pueblo y en la iglesia, ¿por qué eso no se hace hoy? ¿Por qué no vemos más eso? Y alguien de repente pregunta, oye, ¿en la iglesia donde tú te congregas hay milagros? ¿Hay apóstoles? ¿Hay milagros? ¿Hay curas? Cuéntame algún testimonio, a ver. Bueno, el testimonio que yo tengo es que conozco la verdad. ¿Cómo así, la verdad? No, conozco la palabra de Dios. No, pues estamos hablando de milagros extraordinarios. No, nuestra iglesia es normal. Ah, ¿tu iglesia, hermano? Tu iglesia está muerta. Y lo único que le falta a tu iglesia es ser sepultada. Tu iglesia, no hay nada, no hay poder. Porque en nuestra iglesia hay señales, prodigios y maravillas. ¿Cómo vamos a responder a esto? Bueno, tenemos que decirlo de lo que pasó aquí hasta el día de hoy. Tenemos que en primer lugar decir lo siguiente. Hubo un cambio. Ha ocurrido un cambio. No sigue la misma línea de señales y prodigios y maravillas hoy. No los tenemos. Y no es necesario ser muy intelectual para observarlo. Y esto prueba que quien hizo esto fue Dios. Porque si los hubiese hecho la iglesia, las personas, y este poder se hubiese perpetuado, nosotros lo tendríamos. Pero Dios lo dio en un tiempo y después Dios lo retiró soberanamente. Él lo quiso así, para su gloria. Entonces esto es para nosotros, es un consuelo. En vez de una decepción, es un consuelo. Es Dios que hace y gobierna todas las cosas. Imagínense ustedes, hermanos, si el poder, como dicen algunos, el poder está con nosotros, el poder está en la iglesia. Y ellos van y hacen milagros, prodigios y maravillas. Pero ¿qué milagros son estos? ¿Sacarse el vestón y torear a la gente? O de repente sacarse el vestón y ¡bum! Y hay una música atrás que cuando ¡paf! Se escucha el ¡paf! Y están atrás de la gente los agarradores. El ministerio de los agarradores. Los que agarran a la gente. Veamos esto en la Biblia. Bueno, para empezar, la gente que se caía en la Biblia
o que eran volteados hacia adelante. Y entre las rodillas y conscientes hacia adelante, vi la gloria de Dios y caí como muerto a sus pies. Me arrodillé profundamente, dijo Ezequiel. Lo dijo así Ezequiel, el profeta. Y me curvé, se me fueron las fuerzas, me arrodillé y allí me mantuve. Entonces decir, por ejemplo, que el milagro es porque tenía un dolor de cabeza y ahora no lo tengo más. Tenía un dolor, a ver, corra. Vamos corriendo. Está sanado. Un milagro en sí es cuando nadie pudo haber hecho aquello y solamente Dios lo hizo, como el cojo. Nadie pudo hacerlo, Dios lo hizo de una forma extraordinaria. Aquí se nos enseña entonces, hermanos, claramente que lo sobrenatural depende de Dios y no de la iglesia. La iglesia no tiene poder para hacer milagros y aunque intente hacerlos, no puede. Porque si se trata de milagros y algunos ministerios de poder, reunión de poder, falsa, invitémonos al hospital. Vamos al hospital. Allí hay enfermos de toda clase. Probemos allí. No, es que aquí no operó el milagro porque no tenía fe. La iglesia no tiene poder para hacerlos. Dios sí lo tiene, pero Dios soberanamente los dio en algunos tiempos y a algunas personas, no a todos. Lo vemos en el ministerio de Elías y Eliseo. Entonces usted no se sienta mal cuando dice, yo me siento tan mal porque estos hombres tenían tanto poder. Miren, picando un palo de leña, un árbol, se les salió el hacha, del palo cayó el fierro y el profeta fue allá, el profeta Eliseo, con una vara e hizo flotar el fierro, el hacha lo hizo flotar. ¡Qué incrédulos somos! ¡Qué incrédulos somos! No tenemos ese poder, esa autoridad, hermanos. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Dios lo dio a algunas personas. Elías, Eliseo. ¿Es usted Elías? ¿Es usted Eliseo? No. Vinieron estos hombres, pero después vinieron más profetas y se dedicaron a la predicación de la palabra, atornillando, a full la verdad, como lo fue el profeta Isaías. ¿Qué milagro hizo Isaías? Se dedicó a predicar el evangelio, a predicar la palabra, a anunciar la venida. Otros hicieron señales, prodigios y maravillas. Después vemos esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en los apóstoles. Murieron ellos y no se vio más. No se vio más. ¿Por qué? ¿Vamos a decir que es por falta de consagración? ¿Y dónde vamos a meter a Finney? Que Finney decía de que todos nosotros podemos provocar un avivamiento. ¿Basta qué? Punto 1, confesemos nuestros pecados. 2, mucha oración. 3, ayuno. Todos los discípulos fueron a confesar sus pecados. Se dieron vuelta a la vida. Buscaron todo tipo de cosas. Lo confesaron todo, lo botaron todo hacia afuera. Se dedicaron a horas y horas y horas a la oración. Ayunaron por mucho tiempo. Y el avivamiento no pasó nada. Nada de nada. Porque el poder le pertenece a Dios. Y Él lo da a quien quiere. Dios se manifestó gloriosamente allí en la iglesia. Después no vemos esto más. Y con esto no estoy diciendo yo, entiéndame bien, con esto yo no estoy diciendo de que Dios hoy día no opera milagros. Estas manifestaciones que estaban en los discípulos no está más. Pero que Dios gloriosamente en algunos momentos sí manifiesta su gloria y su gracia. Usted se puede arrodillar y puede decir, Señor, ten misericordia de este niño que está enfermo. Ten compasión. Y Dios puede sanarlo. Dios puede curarlo.
Ahora, que todo momento que usted vaya a hacer esta oración, no va a ocurrir, porque Dios es soberano y el poder está en sus manos. Y este don glorioso estaba en ellos, no está en nosotros. Sin embargo, los dones útiles y necesarios para la vida de la iglesia están presentes. ¿Cómo? La predicación de la palabra de Dios, la enseñanza y el servicio. ¿Quiere servir a Dios? Vaya a limpiar el baño. Ah, no, pues que yo quiero poder. Ah, usted busca la gloria. Ah, que así como una especie de un Benny Hinn, que cuando llegue a una parte, ¡pah! Y caen 20, caen 30. ¿Qué hombre extraordinario es este? Quiero verlo en el día del juicio. ¿A dónde se va a meter? Si fue a eso que Dios nos llamó, a botar gente, a colocar gente en el piso. Y algunos dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo mis dudas si esto es o no es de Dios. ¿Qué? Caerme. Está bueno que ya dejemos... Está bueno que ya dejemos las preguntas de escuela dominical, pues. El catecismo ya limpia todo. ¿Será verdad? Porque ¿cómo que funciona? Y yo le he preguntado a algunos necios, oye, ¿y tú que te caíste? ¿Qué te pasó después? ¿Estuviste una semana bajo profunda convicción de pecado? No, me paré. Un show. Más que una iglesia, ya parece circo. Y esto no es de gran importancia para nosotros. Importancia es ser poseídos y dominados por el temor del Señor. Porque usted esté aquí o esté en alguna otra parte, va a ser lo mismo. No va a decir, no, que el pastor no me ve, o tengo que irme a otra ciudad para que nadie me conozca. Porque en Santa Juana a mí nadie me conoce. Y no puedo irme a Conce porque en Conce de repente me encuentro con alguien de la iglesia que nos falta. Tengo que irme para cualquier otra parte. El temor del Señor, Dios está presente en todas partes. Lo que vemos hoy como milagros no pasa de una triste y confusa simulación. Y afecta al cuerpo. Nada más que eso. Yo quiero que toque mi alma, mi ser, mi vida. También quiero decir lo siguiente. Usted que de repente clama por un milagro en su vida, que Dios lo cure, lo restaure. Le voy a decir lo siguiente. Los milagros, y algunos dicen así, si tan solo alguien hiciera un milagro al frente de mi hijo o de mi esposo incrédulo, creería. Como lo enseñaba Peter Wagner, la evangelización debe estar acompañada de milagros. Porque si no hay milagros, no creerán. Porque la palabra es insuficiente. Tiene que estar acompañada de poder. Entonces el recado va para Peter Wagner y para todos nosotros. Los milagros no son suficientes para despertar la fe en los incrédulos. Porque algunos incluso viendo milagros no creen. No creen. Judas no hizo y vio los milagros del Señor. ¿Usted se acuerda del diálogo entre Abraham y Dives? Padre Abraham, estoy aquí, atormentado en esta llama de fuego. Digo Dives porque así se le conoce. ¿Ya? Dives significa rico. ¿Ya? Algunos le dicen rico, otros le dicen Dives. Dives entonces dice, Padre Abraham, estoy atormentado en esta llama de fuego. Manda a alguien que se levante de los muertos y vaya y les predique. Porque si alguien se levanta de los muertos, ellos creerán, porque tengo 5 hermanos. Abraham le dice a Dives, a los profetas tienen, a la ley y Moisés, a ellos. Porque aunque se levante alguien de entre los muertos, no creerán. Los milagros no son suficientes
para convertir. En el caso de los discípulos era el sello de una carta. Lo que estamos predicando es verdad. Aquí está. Entonces el respaldo. Nosotros hoy tenemos nada más que la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras sagradas. Mucha gente probablemente incluso llegue a ver algún tipo de milagros. Algunos estarán en la condenación. Es mejor, hermanos, creer en este santo mensaje que ver milagros y entrar finalmente en el centro del infierno. Es mejor creer a la palabra de Dios. Y termino. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Esta gloriosa expresión, los que creían en el Señor, iban aumentando. Y es porque había mucho temor y Dios estaba allí. Nada paraba la obra. La gente seguía siendo convencida de pecado, seguía siendo convertido. Y esto es lo más importante del texto, no los milagros, no las señales, los prodigios, las maravillas, porque gente los vio y no creyeron. Como lo que nosotros iremos a tratar en el siguiente sermón. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, de la secta de los saduceos, llenos de ira y celos, llenos. ¿Ante qué? El milagro que había ocurrido con el cojo y Ananías y Zafira. No creyeron, vieron, no creyeron. Lo mejor que ocurrió aquí y que nos puede ocurrir a nosotros y a usted es creer en el Señor. Muchos de los que estaban allí entonces creían en el Señor. Y esto es lo más importante que debe ocurrir con nosotros. Aquí nosotros tenemos el orden en el libro de Hechos. Desde el capítulo 1 hasta ahora. Hay un mensaje de parte de los discípulos. Cristo es el Mesías. Cristo vino y murió, pero resucitó por el gran poder de Dios. Ustedes deben arrepentirse de sus pecados. Ese era el mensaje. Los milagros, los prodigios los acompañaban. Venían atrás, no adelante, atrás. Y ante ello, ante el mensaje, la predicación, los milagros, algunos hombres rechazaban el mensaje. Lo rechazaban en esos días, lo rechazan hoy. Sin embargo, otros creían en el Señor. Creían allá y creen aquí. Por eso el encargo a nosotros es predica la palabra. Yo me encargo de la conversión. Tú no puedes convertir a nadie. Ni siquiera yo puedo convertirme a mí mismo. Ni siquiera yo puedo cambiar a uno o a cualquiera uno de mis hijos. No puedo. Aunque yo lo haya hecho y lo haya generado. No puedo cambiar a un pecador. No puedo. Pero Dios puede. Entonces nos lanzamos a sus brazos. Señor, yo predico y tú haz la obra. Haz la obra en ellos. La más gloriosa necesidad de todo ser humano es creer en el Señor Jesucristo. Ah, pero yo creo, pastor. Creer, mi distinguida dama, creer es someterse. Creer es descansar en Él. Creer en Cristo es caminar con Él. Creer en Él es hacer la voluntad de Él. Si el diablo también cree y tiembla. No, si yo creo y más encima yo soy reformado, pues, no se olvide. Porque hay gente que ni siquiera sabe lo que es eso, reformado. ¿Ya? Piensa cuando dicen iglesia bautista reformada, construyeron un local, lo hicieron de nuevo, lo reformaron. Debe ser alguna cosa como esa. El diablo también es reformado. Y también cree en el Señor Jesucristo. No se somete. No se curva. El corazón no está rendido ante la cruz. Lo más importante en la vida de un ser humano es creer en el Señor Jesucristo. Entregarle todo. Señor, ahora tú dirige mi vida.
Yo no puedo, hazlo tú, Señor. Y a donde quieras llevarme, llévame. Y a donde me lleve las consecuencias, hazlo, Señor. Estoy dispuesto a pagar el precio. A donde me lleves tú, estoy dispuesto. Si pierdo el trabajo por causa de ti, lo pierdo. Si pierdo familia por causa de tu nombre, la pierdo. Si pierdo esposa o hijos, lo pierdo. Porque mejor es este gran tesoro que cualquier otra cosa que podamos encontrar en este mundo. El apóstol Pablo le dijo claramente, lo he perdido todo y lo tengo todo, la cultura, el status quo, la admiración del pueblo, todo lo tengo por basura con tal de tener a Cristo Jesús. Jesús es todo. Le pregunto entonces, hermanos, a usted y a mí mismo, a modo de aplicación, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted le teme? ¿Le obedece? ¿Usted obedece a sus mandamientos? El que me ama, me canta. El que me ama, guardará mis mandamientos. No importa si tú has visto un milagro en tu vida o no. Lo que es muy importante es si en tu corazón se hizo el milagro del cambio de corazón. Corazón de piedra cambiado por un corazón de carne. Un corazón que hoy llora al recordar lo que éramos. Y que allí pudimos haber muerto sin Cristo y haber enfrentado el juicio eterno, teniendo a Dios como enemigo. Ya teníamos a Satanás y ahora a Dios. Este milagro ocurrió en mi vida, la nueva vida en Cristo, el cambio de corazón. Mire, Faraón, Judas, los fariseos y los sacerdotes en los días de Jesús vieron milagros. Entregaron sus vidas. No se preocupe si usted no ha visto un milagro. No ha hecho. No se preocupe. Preocúpese de una cosa, que su corazón esté en el centro de la voluntad de Dios. Que Cristo sea para ti tu mayor tesoro. Tu mayor tesoro. Tu mayor bien y patrimonio en esta vida debe ser el Señor Jesucristo. Y debes certificarte de ello todos los días de tu vida. No solamente cuando estamos aquí, en cada momento. Señor, mi corazón es tuyo. Te lo entrego hoy y todos los días de mi vida. Todas mis decisiones, tómalas tú, Señor. Tómalas tú para que tu nombre, y tan solo tu nombre, sea glorificado. Y tenemos paz, gozo, alegría y contentamiento. Puede ser una taza de té con pan duro, pero con lágrimas en el rostro, de puro gozo. No tengo amigos, pero tengo un amigo más cercano que un hermano. Cristo, Jesús. Murió mi padre, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos, pero te tengo a ti, mi mayor tesoro. Alcancé salvación. Fue un himno que fue cantado por un hombre. Fue compuesto por un hombre que lo perdió todo. Lo perdió todo. No perdió jamás a El Salvador. Esa debe ser nuestra mayor preocupación, tenerlo a Él y que Él sea el copiloto. Que Jesús que Él dirija nuestra vida para la gloria de su nombre. Si nos quiere llevar a Bolivia, amén. Si nos quiere llevar a Lota, amén. Si me quiere llevar al norte, al sur, este, oeste, sinceramente me da la misma.
yo quiero estar donde Él está. No, aunque sea arriba o abajo, no importa. Prefiero estar abajo. Aunque esté abajo, con Cristo lo tengo todo. Que estar arriba y con el diablo al lado. Que el Señor nos bendiga.